Era un judío de la secta farisea que constituían el más influyente de los tres principales partidos religiosos en Jerusalén, por delante de los saduceos y esenios. Posiblemente era miembro del Sanedrín en los tiempos de Jesús, y como dato curioso, solo se le menciona en el cuarto evangelio. Su nombre proviene del griego Nicódemos, que significa conquistador o vencedor del pueblo, lo que evidencia la fuerte influencia de la cultura griega durante el primer siglo. Nicodemo posiblemente era uno de los muchos que habían presenciado las señales de Jesús y que quedaron impresionados. De acuerdo a las Escrituras, era un amante de la verdad, sincero, sensible a los valores espirituales, tímido y temeroso de los hombres, ya que más adelante en el libro de Juan, procura tímidamente defender a Jesús, y luego coopera con José de Arimatea en la sepultura del cuerpo de Jesús. Un gobernante de los judíos, indica que sería miembro del Sanedrín y representante de la religión judía ortodoxa que, como grupo se opuso tenazmente a Jesús durante todo su ministerio, jugando un papel decisivo en su crucifixión, pero como ya sabemos él no participó en las acusaciones. Un hecho muy llamativo, fue cuando entrevistó a Jesús, escogiendo las horas nocturnas por temor a que si lo vieran sus colegas fariseos lo ridiculizaran, entre quienes Jesús decididamente no contaba con simpatías. Aunque era un maestro en Israel y había estado interesado en el mensaje de Jesús, ignoraba algunos principios elementales del reino de Dios como los predicaba Jesús. Sin embargo, la entrevista debió haberle hecho una profunda impresión. Esta nota despierta varias conjeturas. 1. Indicaría que tenía inquietudes espirituales y quizás sentía la falta de satisfacción en su propia religión, resultados de haber oído las enseñanzas y visto las señales que Jesús había realizado. 2. La sinceridad de Nicodemo es evidente por la manera en que hace preguntas y responde a las palabras de Jesús. 3. Siendo miembro del Sanedrín y sabiendo de su posición contraria a este nuevo profeta, quiso tener la entrevista en secreto. 4. Algunos conjeturan que su propósito al venir de noche se debe más bien a su timidez, o a su deseo de tener toda la atención de Jesús por un tiempo, sin las continuas interrupciones que sucedían durante el día. 5. Los discípulos, o por lo menos Juan, estarían presentes durante esta entrevista. 6. Muchos comentaristas ven en esta nota un maravilloso simbolismo de acuerdo al entorno de la entrevista. Por ejemplo, Nicodemo salía de la oscuridad de la noche y entraba en la presencia de uno que dijo: yo soy la luz del mundo, lo opuesto a lo que hizo su discípulo Judas. 7. Nicodemo se acerca a Jesús llamándolo rabí, que significa maestro, lo que sirve como un saludo inicial y el reconocimiento de parte de algunos, tras el impacto que Jesús había tenido en el pueblo judío, y quizá aún entre algunos fariseos como Nicodemo. 8. El título rabí es uno de respeto y gran honor que al usarlo uno reconocía el derecho del otro de ser oído como autoridad en asuntos religiosos. Lo llamó maestro aunque no había recibido la preparación oficial para esa función y los discípulos de Nicodemo también lo llamarían de la misma forma más adelante. 9. El texto literalmente dice, porque de Dios has venido como maestro. Lo que indica que su autoridad no dependía de haber cursado los estudios largos e intensos para ser un maestro judío, sino de su procedencia divina. Aunque no llegó a ser un discípulo de Jesús, la semilla sembrada aquella noche llevó frutos con el transcurso del tiempo. Unos pocos meses antes de la crucifixión, en la reunión del Sanedrín, en donde se denunció a Jesús como un impostor, Nicodemo levantó la voz en su defensa, preguntando si era permitido que se condenara a un hombre antes de haberlo escuchado. Después de la muerte de Cristo, contribuyó con alrededor de 100 libras romanas, una composición de mirra y de áloes para el embalsamar el cuerpo del menospreciado maestro de Nazaret, ya que junto con José de Arimatea y otro miembro del Sanedrín, tomaron el cuerpo del maestro y le dieron una sepultura decente, aunque fue temporal. La tradición enseña que sufrió persecución a causa de su fe en Jesús, por lo que tuvo que abandonar Jerusalén después de haber sido bautizado por Pedro y Juan. Se cree que el Nicodemo del Evangelio de Juan era idéntico al Nicodemo ben Gorión mencionado en el Talmud, lo cual no resulta imposible pero sí difícil de probar. Las razones para esta identificación se basan en que ambos eran hombres ricos, piadosos y miembros del Sanedrín, y que el nombre original se dice que era Bounei,
que es también el nombre de uno de los 5 discípulos rabínicos de Jesús mencionados en el capítulo del Sanedrín 43. Y finalmente, la familia de este Nicodemo cayó en la más terrible de las pobrezas, que puede deberse a las circunstancias de la guerra judía con Roma y la destrucción de Jerusalén, o a las consecuencias de haber aceptado el cristianismo, por lo que su fecha de muerte es desconocida. La tradición cristiana lo hace autor de una obra apócrifa tardía, que luego del martirio romano, se conmemora junto con las de Esteban el mártir, Gamaliel y Avivo, el cual se tituló Los Hechos de Pilato. Documento heterogéneo que circulaba en el siglo III y IV, que en el siglo XVI fue publicado bajo el título de Evangelium Nicodemi, el Evangelio de Nicodemo. Está compuesto por 2 antiguas narraciones de la historia evangélica que pertenecen a la literatura apócrifa, pero sin caer en herejías, llamado el Protoevangelio de Santiago y los Hechos de Pilato. Ambas cubren las escenas de Jesús en el pretorio de Pilato y la primera describe el descenso de Jesús a los abismos de la tierra.